Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. We need all of you. Now I'm connected to you. We need all of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes, arrancamos ya la última sesión del día en esta tercera edición del Barcelona New Economy Week. Les saludamos nuevamente desde el plató de Real Estate y ahora vamos a hablar de inversiones que están resultando muy interesantes. Vamos a hablar de un concepto como es el Build to Rent, construir para alquilar. Un concepto que nació en el Reino Unido y que cada vez ha generado más interés a inversores internacionales y también nacionales. De hecho, en 2019 las inversiones para alquilar, o construir para alquilar, el Build to Rent, se incrementaron en un 10% y es una cifra que ha ido creciendo exponencialmente a lo largo de estos últimos años. Este concepto nace para personas que a lo mejor no son partidarias de comprar una vivienda en propiedad, pero que sí quieren alquilar viviendas de calidades superiores y son más partidarios a estas opciones. Pues bien, esto es lo que se está instalando en nuestro país. Además, ya hay buenas previsiones de crecimiento en este sector. Lo vamos a desgranar a lo largo de esta sesión porque está previsto desarrollar en los próximos 4 años hasta 15.000 viviendas para alquilar. Va a ser Rafael Arcas, a quien saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Es socio de Deloitte, responsable de la línea de Financial Advisory en Real Estate en Cataluña, en Aragón, Baleares y Andorra. Lleva más de 20 años en el sector inmobiliario, tanto en Deloitte, donde se incorporó en 2008, como en otros puestos de responsabilidad en distintas empresas del sector. Rafael es la persona que nos va a ayudar a conducir toda esta sesión del Build to Rent y te dejo a ti la bienvenida a nuestros ponentes, a los que también les quiero yo saludar. Muchísimas gracias por acompañarnos y tienen por delante esta sesión para desgranar los retos del mercado inmobiliario en este sector. Muy bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por asistir a la sesión de hoy, a los que estáis ahí en la pantalla también. Rápidamente presentar a nuestros ponentes de hoy. Empezando por mi izquierda, Rafael Angulo, presidente de la Fundación Metropolitan House. Rafael tiene más de 40 años de experiencia en el desarrollo de vivienda, fundamentalmente con cooperativas, pero desde hace ya 3-4 años también trabajando con el tema de proyectos de Build to Rent y unos 450 viviendas ahora mismo en desarrollo en el área metropolitana de Barcelona.
Nuestro siguiente ponente no necesita presentación, Joan Clos, bienvenido, presidente de ASBAL, la Asociación de Viviendas de Propietarios de Vivienda de Alquiler. Joan Clos ha sido alcalde de Barcelona desde el 97 al 2006 y posteriormente ministro de Industria, y ya en el 2010 secretario general de la ONU y director ejecutivo de ONU Habitat hasta 2017. Por lo tanto, pues bueno, con un conocimiento profundo del sector, no solo ya en España, sino de lo que está ocurriendo en el mundo. Juan Galvis es responsable de Asset Manager en Stonebeck, España. Juan Galvis tiene 17 años de experiencia, arquitecto, lleva desarrollando su vida profesional pues, tanto en España como en Latinoamérica y Oriente Medio, por tanto tiene una visión también amplia de lo que ha ocurrido en otros países, y ya desde los últimos 3 años involucrado en la adquisición, conceptualización y desarrollo de proyectos Build to Rent en Stonebeck, que está desarrollando ahora mismo pues, casi 1.500 viviendas en Madrid, Barcelona, Málaga. Y finalmente Cristina Mora, en representación del COAC. Cristina Mora es la secretaria de la Junta Directiva de la Demarcación de Barcelona y previamente 4 años vocal, y además cofundadora del despacho 0823 Arquitectos, que me gusta mucho porque es mi código postal, especializada en el mercado residencial y con amplia experiencia profesional en el segmento Build to Rent que está trabajando en los últimos años. Pues bienvenida también. Yo me gustaría empezar la sesión, dado que es un segmento relativamente nuevo, aunque seguramente todos los que estemos aquí lo conozcamos, me gustaría empezar la sesión pues que cada uno de nuestros ponentes nos explique un poquito cuáles son los retos y los aspectos clave que ve del sector en España y cómo ve que esto puede evolucionar. Sabemos que el Build to Rent ha crecido de forma significativa en los últimos años, fundamentalmente porque había un nicho de mercado, había una gran demanda de este tipo de producto versus una oferta pues, que diríamos que no era la que podía estar esperando el mercado. Era un producto pues, diríamos derivado de un sector privado pues, aislado, y no había este concepto de edificio entero, ¿no? La dificultad del acceso a la vivienda, las nuevas tendencias y hábitos de vida nos ha llevado a esta explosión en el mundo de la necesidad de la vivienda de alquiler, pues yo no quiero decir de más calidad, sino de una vivienda pues bueno, moderna, diríamos con ciertos servicios que no podían dar la vivienda aislada. Hecha la introducción, no quería dejar de decir que la administración pública es un player importante en todo este sector. Ha identificado el Build to Rent o la vivienda de alquiler como uno de los potenciales palancas para la solución del problema de habitabilidad de las grandes ciudades y también de los pequeños ayuntamientos, pero fundamentalmente de las grandes ciudades, y esto hace que también sea un factor, un player clave, no solo ya desde el punto de vista de la legislación, que ya hablaremos, sino desde el punto de vista también del desarrollo y de proyectos y de planes público-privados. Rafael, ¿cómo ves el sector y cuáles son los retos? Pero bueno, el sector, como tú bien habías dicho, la dificultad del acceso a la adquisición de vivienda, de la compra, empuja un poco a los jóvenes de hoy, porque también es verdad que los salarios no son lo que deberían ser, no crecen al mismo ritmo, y el alquiler de la vivienda se ha convertido en el asunto estrella hoy día en cuanto a vivienda se refiere, sobre todo en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, donde la demanda es muy potente, o sea, potentísima. La oferta ahora es muy escasa por distintas razones. El suelo, no hay el suelo disponible que tendría que haber, que como el otro día decía Joan Clos, es verdad. Lo primero que debe haber es suelo, que no tenemos. El suelo edificable. Edificable. La segunda que tenemos, obviamente, es que luego los trámites farragosos que hay para poner que se finaliza cualquier suelo, esto cuesta, está costando. Parece hay una atonía dentro de los políticos y de los gobiernos que calificar suelo parece que vaya en contra, está simulado a especulación, cuando no, es una materia prima que hay que poner a disposición para que se puedan hacer edificios y alquiler para los jóvenes nuestros, al menos hasta 40 años, que el alquiler hoy día es la única solución que tienen. Yo le veo un futuro esperanzador, futuro y presente esperanzador. No hay otra salida para los jóvenes, y además tener en cuenta otra cosa, de que los edificios de alquiler están muy bien conceptuados, con fórmulas modernas, de pádel, de lo otro, de gimnasios. Es decir, que es un concepto nuevo que no es el alquiler de antes, al menos en lo que vienen ahora haciendo, sobre todo estas edificaciones, que ya son un poco... Está generando una comunidad, una habitabilidad, unas ganas de vivir en esa casa. Se ha quitado un poco lo que había antiguamente. Hay que tener en cuenta que el 95% de todas las viviendas de España de alquiler están en manos de
propietarios pequeños. Solo el 5% están en manos de fondos de inversión o ya lo que estábamos viendo. Y esto está cambiando el concepto de lo que es vivir de alquiler. Le gusta a los jóvenes vivir ese concepto. Perfecto. Joan, sí, bueno, yo creo que hay unos cuantos retos que el sector de la vivienda tiene que superar en España para que el sector del Build to Rent despliegue toda su potencialidad en nuestro país, ¿no? Primero, yo creo que ha de cambiarse esta concepción de que estar en alquiler es para los pobres o para los fracasados y que lo inteligente es comprar y que todo lo que no sea comprar es tirar el dinero. Yo creo que esto es un error económico que mucha gente descubre solo al cabo de unos años de ser propietario, cuando hace los números detallados de lo que significa ser propietario de una vivienda y cómo se revalora o no se revaloriza un edificio, ¿no? Pero este concepto de que el alquiler es una cosa, digamos, para gente que no triunfa en la vida, introduce un estigma que es muy preocupante. Cuando, de hecho, cuanto más rico es un país, más porcentaje de alquiler tiene en su mercado. Es decir, que los países pobres son los que tienen casi toda la vivienda en propiedad, ¿no? Y una vez un país se desarrolla, ya tiene instrumentos jurídicos y de toda clase para que la tenencia en alquiler sea segura y sea también una inversión, etc. El segundo tema es que no está bien resuelto el tema de la vivienda pública. Al no tener en estos momentos bien resuelto el tema de la vivienda pública, en las actuales circunstancias se produce un cruce de cauces y de ideas entre accesibilidad a la vivienda, alquiler, propiedad y todo esto, que hace que de hecho el alquiler esté estigmatizado por una regulación que tiene muy en cuenta el tema de las rentas bajas, pero en cambio no tiene en cuenta las rentas medias y las rentas altas, ¿no? Y esto genera otro segundo problema en el Build to Rent. Por lo tanto, yo creo que el Build to Rent será un sector de futuro en España dentro de un tiempo, no sé decir cuándo, cuando se normalicen estas dos tendencias, ¿no? Y ahora, mientras, pues todos aquellos que están experimentando y haciendo inversión y están empezando a construir proyectos de Build to Rent, mejor que mejor, ¿no? Que haya experiencia. Pero como una parte relevante del mercado de la vivienda en España, yo auguro que hasta que estos dos temas que he mencionado no se encaucen, no va a despegar el tema del Build to Rent. Muy bien, gracias, Juan. Nosotros estamos plenamente convencidos de que, bueno, es una realidad el Build to Rent y va a seguir creciendo por un tema ya estadístico, ¿no? Como bien decía Joan o Rafael, en Europa hay unos ratios de propietarios frente a familias que están alquiladas mucho más altos y esa tendencia va a seguir creciendo en España. Evidentemente no llegaremos a niveles como puede ser Irlanda, Dinamarca, en corto, pero va a seguir variando y va a seguir incrementando. Y la demanda va a seguir existiendo, ¿no? La sociedad, además de tener problemas de acceso a la vivienda por los problemas que conocemos, la tasa de esfuerzo y la inflación está siendo un problema también para acceder a la vivienda, tiene unas necesidades distintas a las de hace 20, 30 años. Son una sociedad más dinámica que cambia con una rotación mayor y necesita encontrar un producto que algunos pensamos que es lo que estamos desarrollando, que se adapte a esas necesidades, ¿no? Y creemos que va a seguir creciendo. Los retos que tiene, además de algunos mencionados anteriormente, la inflación es un problema por el coste y ver cómo se va a comportar el mercado es un problema que tenemos que ir viendo todos y ver cómo va a funcionar. Y es un problema también, o es un riesgo, que los desarrollos que se están haciendo ahora para vivienda de alquiler sean capaces de adaptarse a las necesidades reales del mercado, ¿no? No deja de ser un mercado relativamente joven el que se está sacando, un parque de viviendas que se está sacando que con unas nuevas características que no tenían los modelos residenciales de alquiler anteriores, y vamos a ver qué tal reaccionamos o somos capaces de reaccionar a las necesidades reales de los futuros inquilinos. Muy bien, perfecto, muchas gracias, Cristina. Bueno, buenas tardes.
No, yo quería empezar por una oportunidad, más que por los retos, que liga mucho con lo que está diciendo Juan, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad que cada vez pide más flexibilidad. La familia de antes, ¿no? Que se empezaba cuando tenías 20 años y se acababa pues, a los 90, esto está cambiando. Cada vez hay más necesidades diferentes, gente que viaja, familias, tipos de familia. Y yo creo que es una oportunidad para estudiar el avance de la vivienda a adaptarse a estos nuevos modelos de sociedad. Vivimos en viviendas que son iguales desde hace más de 100 años. Es un sector que ha evolucionado poco a nivel de diseño, ¿no? Un poco. Pero claro, para llegar a esta evolución y acabar de hacer realidad el Build to Rent y otras modalidades como son bueno, el co-living, el alquiler por habitaciones y otros tantos, nos topamos con varios retos. Uno para mí el principal es la normativa. Las normativas que tenemos en Barcelona en concreto, tenemos una normativa urbana del año 76, nada más que decir, y una de la habitabilidad del 2012 previa a, bueno, creada en plena crisis de la construcción y previa a toda la situación que hemos vivido, ¿no? De pandemia. Entonces, esto es un tema que desde el colegio trabajamos y vemos una voluntad. O sea, ¿no? Lo positivo es que hay una voluntad por parte de las administraciones de ir activando estos cambios, es que son lentos, ¿no? Esto va muy ligado a lo que decía también Rafael, de lo farragoso, ¿no? El tema de las licencias pasa ya de un problema del sector, es un problema de sociedad y de país que hemos de poder resolver entre todos, ¿no? Porque no es normal que tardes 2 años entre que piensas un proyecto y lo puedas llevar a cabo. ¿No? Eso, si el suelo es urbano y tiene todos los condicionantes. Eso es caso fácil. Eso en el caso fácil. Caso base. Entonces, que ya también va muy ligado a la falta a veces de diálogo entre los actores del sector. O sea, hemos de ser capaces de administraciones, técnicos, ¿no? Y promotores sentarnos a hablar cuáles son las necesidades reales y darle respuesta. Y un poco ligado también a lo que decíais, que habláis del suelo, pero yo quería aquí introducir la idea de la rehabilitación. Es posible generar Build to Rent y otros modelos en rehabilitación. Y esto es una cosa que hemos de tener en cuenta, porque ciudades como Madrid, Barcelona, ¿no? que están muy formadas, la generación de suelo seguramente es complicado. Es muy complicado. Es complicado, pero claro, la rehabilitación se choca de frente, ahí sí, con las normativas, ¿no? Tú ya lo comentábamos en una reunión, si queremos que las plantas bajas, que es un tema que se ha dicho, pasen a ser viviendas, o flexibilizamos las normativas de habitabilidad o no nos saldremos con ello. Es un tema claro de voluntad. Sí, sí. Que eso sea así, no, es un tema de voluntad, porque toda la vida se ha vivido en bajos. Sí. Y bueno, un poco era lo que quería aportar. Muy bien, muchísimas gracias. Yo quería hacer una pregunta a Juan. Juan son tanto en Stonebeck, son promotor, son inversor. Por lo tanto, son un factor clave en estos años de desarrollo del Build to Rent. A la hora de elegir un suelo, un proyecto para ser Build to Rent o ser Build to Sell, ¿cuáles son las características que estáis mirando alrededor de este proyecto y qué os piden los inversores alrededor de este proyecto también? A ver, lo que nos piden los inversores es lo que piden a todo el mundo, ¿no? Que es una rentabilidad razonable en un plazo acotado y con un mínimo. Y lo más segura posible. Exactamente. No, en ese sentido, nosotros estamos actualmente invirtiendo en Madrid y Barcelona y estamos abriendo a otras ubicaciones como Málaga, Valencia y similares. El suelo tiene que ser urbano y no tiene unos requisitos especialmente relevantes o característicos. Es verdad que para los desarrollos Build to Rent que sean razonables tiene que tener un tamaño mínimo, una masa crítica. Nosotros no hacemos desarrollos menores de 100 unidades por un tema de gestión. Es muy relevante una vez que construyes el edificio cómo se gestiona y cómo optimizas los costes, ya que eso es uno de los principales problemas, ya que los servicios que tienen que ofrecer estos desarrollos empiezan a requerir una serie de costes que empiezan a pesar, ¿no? Y por tanto la escala es un tema importante. A partir de aquí entendemos que la vivienda en alquiler no dista mucho de la vivienda para venta, lo que sí cambia es la posición de quien promueve. El promotor de vivienda de producto de vivienda para venta intenta apretar todo lo que pueda cada superficie y cada metro cuadrado que tiene para sacarle el máximo rendimiento. En los desarrollos de vivienda para alquiler no pesa tantísimo esa necesidad de sacar hasta el último centímetro cuadrado, tanto en cuanto se puedan ofrecer una serie de servicios a los inquilinos que están demandando.
Los servicios que nosotros incorporamos desde SAC en cualquier desarrollo de vivienda para alquiler son espacios de gimnasio, espacios de reunión, espacios de coworking, áreas de ejercicio al exterior, espacios que puedan arrendar para eventos y espacios de relación, porque ya se están generando comunidades en torno a estos nuevos edificios y es una necesidad que requiere cada uno de los inquilinos y, por tanto, ya no es tan importante sacar el último centímetro como dar un producto que pueda servir de manera completa al inquilino, ¿no? Y eso requiere cambiar un poquito el punto de vista. La vivienda como tal no cambia mucho, porque al final vivir una vivienda de propiedad o de alquiler, las calidades tienen que ser las mismas, tiene que tener una cocina, tiene que tener unos dormitorios, una ventilación, cumplir normativas, pero es verdad que donde vemos una diferencia mayor es en cuanto a los servicios que se tiene que prestar. Y luego, por último, a largo plazo, es verdad que los edificios que desarrollamos tienen que tener una durabilidad y un impacto en el entorno que ya nuestros propios inversores nos exigen en cuanto a sostenibilidad y ESG, que es algo que no podemos omitir y que desde el principio está en las conversaciones cuando compramos un suelo o un desarrollo. Incorporando los proyectos. Desde el minuto 1. Es algo ya que no se discute, es un parámetro más. Es un parámetro como el número de viviendas o como el número de plazas de garaje, etcétera. Ya existe. Está claro, está claro. Rafael, lo comentábamos antes en la entrada. Ha habido un incremento de precios muy significativo en el sector de la construcción. Hablamos de inflación ahora mismo, una inflación pues, ya en el mercado de consumo del 10%, pero en los materiales de construcción podemos hablar del aluminio del 50% o otros similares, que ha afectado mucho a estos proyectos que se estaban haciendo, llaves en mano, también lo habrá sufrido Juan, pues con fondos que son pues, más bien, lo podemos denominar core, por lo tanto no quieren poco riesgo, llave en mano, oye, hemos acordado este precio, hemos acordado esta entrega, ¿no? ¿Cómo habéis solucionado esta problemática y cómo crees que se va a poder solucionar o si va a haber nuevas formas pues, ahora en el futuro? Pues hombre, hasta ahora la problemática del año pasado, primero de cuando hubo la subida grande del hierro, del hormigón y demás, pues se solucionó mediante una reunión formal con el inversor, con la constructora y con la promotora. Y llegamos pues a no engañarnos, a decirnos la verdad, y cogimos los proyectos, los optimizamos lo máximo posible, o sea, había cosas inútiles y tal, esa era una parte. Y la otra parte, pues un poco lo que hemos hecho es repartir un poco lo que había que aportar entre constructora, la inversora y la promotora. Y como hermanos mayores y buena gente, pues hemos llegado a ese entente que empezamos hablando en enero y estamos firmando ahora. Quiero decir que ha llevado tiempo. Y para el futuro, lo que estamos empezando a hacer ahora, lo que estamos haciendo es haciendo por fases. Ahora estamos adjudicando en lugar de la obra completa, porque no sabemos qué pasará dentro de 6 meses. La tendencia ahora es a que se van a abaratar los costes. Pues estamos adjudicando lo que es la estructura, siempre con relación, ponemos relación de los índices mensuales de hierro y hormigón, si sube o baja, y cuando esto acabe, que será para mayo del año que viene o por ahí, un poco antes, pues adjudicaremos lo que es el resto de la obra. O sea, vamos a fasear el futuro. Y por lo tanto compartir para ciertos riesgos entre todos. Y no tengamos que adjudiquemos ahora una cosa con unos precios que no sabemos qué pasará dentro de 6 años. Ahora entendemos, porque de junio para aquí ya lo estamos viendo, que los precios de los costes van a la baja. Lo que no sabemos es cuánto más baja, porque ahora la demanda demanda de materiales, porque obra nueva ahora se inicia menos que la que había. O sea, cuando se acaban 2 promociones, solo se inicia una hora porque hay un poco de inseguridad de que pueda pasar. Y esto beneficia, por otro lado, de que los costes van a ir a la baja y mejorará. Y creo que para el primer trimestre del año que viene se relanzará todo de nuevo a la vez y creo que la crisis esta que está podría ser pasajera y acabar justo en ese tiempo. Bueno, esto está bien, es optimista y es la visión que hay que tener. Joan, tú tienes una vertiente pública, claramente que le hemos comentado, y además con una visión global mucho más allá de la que podemos tener aquí en nuestras fronteras, y otra vertiente pues, privada como presidente de ASBAL. La administración pública está muy interesada en desarrollar proyectos de vivienda pública, asequible, social, cada uno le pone el adjetivo que considere, pero la verdad es que está costando mucho y que se ve desde el punto de vista de mercado con escepticismo. Se lanza el Plan Vive, el operador metropolitano de Barcelona, pero que no acaban de empujar o que recibe ciertas críticas de la parte privada. ¿Qué crees que es necesario para que realmente, o crees que es posible que haya un entente
entre la parte pública y privada para realmente, porque al final el suelo en gran parte lo tiene la administración pública, por lo tanto es la que tiene que facilitar esa materia prima, que haya un entente para poder desarrollar un volumen de proyectos significativos de Build to Rent, entendiendo la administración que el alquiler es el producto base. Yo creo que en la medida en que estamos en una fase preelectoral, que tenemos elecciones de los ayuntamientos en la primavera que viene y luego ya tendremos las elecciones generales después, conforme pasan los meses, cada vez se pierden más, digamos, las oportunidades para llegar a un gran consenso, que es lo que seguramente exigiría una política de vivienda que fuese diseñada para largo plazo. Yo creo que, de todas formas, para resolver los problemas que tenemos de la vivienda ahora mismo en España, en contra de lo que opinan muchos, lo más prioritario no es hacer una nueva ley. La ley se tiene que hacer, se puede hacer, que se haga, etc. Pero lo más importante es desbloquear el cuello de botella que tiene la vivienda asequible en estos momentos en nuestra economía. Recordad que la vivienda asequible en España, que tenía, como toda la vivienda en general, una subvención fiscal con la desgravación de los tipos de las hipotecas, desde el 2013 esto se anuló, el gobierno del PP sacó la subvención a las hipotecas. Yo creo que lo primero que habría que hacer, y esto se puede hacer con un Real Decreto la semana que viene, es volver a introducir las subvenciones a las hipotecas para la vivienda asequible. Se establece un tope máximo de precio y se vuelve a reponer lo que... Fácil. Esto no hace falta una ley, esto solo hace falta quererlo hacer y hacerlo, porque esto daría un empuje a la vivienda asequible. Hay que tener en cuenta que desde el 2008, a efectos realistas, no se construye vivienda asequible en España, no se construye VPO. Primero porque la VPO era más cara que el mercado, porque el mercado se había hundido tanto que había en el mercado cosas más baratas que la VPO. Pero luego los gobiernos, a partir del 2008, se acostumbraron a no presupuestar subvenciones para la vivienda asequible y hasta el último presupuesto no ha habido casi dotación presupuestaria para la vivienda asequible. Y encima se sacaron las deducciones. Por lo tanto, otra segunda medida que podría ser de urgencia sería reponer también para la vivienda asequible, no hace falta generalizarlo, las subvenciones que había hasta el 2008, ¿no? Y luego, mientras, habría que ir pensando en una normativa estable a largo plazo, que no es esencialmente una normativa que corresponda al ministerio que construye las viviendas. Corresponde al Ministerio de Finanzas y al Ministerio de Ordenamiento Territorial, porque cuando hablamos de que hace falta suelo, como tú muy bien decías, lo que hace falta es edificabilidad, ¿no? Y aquí siempre tenemos el péndulo que va de un extremo al otro, ¿no? Aquí teníamos unos planes especiales que eran restrictivos en cuanto a la catalogación de suelo urbano. Luego, en el 99, se produjo una liberalización del suelo con una medida estrella también del Partido Popular, y entonces esto dio pábulo, con la llegada de financiación europea barata, a la burbuja inmobiliaria del 2008. Por lo tanto, hemos pasado de una situación restrictiva a una desregulada, a una burbuja, con una crisis espectacular que se llevó a medio sector financiero del país, y por lo tanto todo esto hay que ponerle un poco de brújula y de timón para que no entremos o sostengamos esta clase de vaivenes que lo único que hacen es perjudicar a los ciudadanos. Y que seguramente no tenga que ser el Ministerio de Vivienda, sino, como dices bien, pues, bueno, conjuntamente vivienda, con otros que tienen que poner la financiación y que tienen que ordenar el territorio. Y las administraciones locales que tienen la responsabilidad del suelo. Está claro. Yo, Rafael, te quería hacer un pequeño matiz.
En línea con lo que dice Joan, la administración yo creo que tiene mucha capacidad de sacar suelo y sacar o a estimular la vivienda en alquiler asequible, que yo estoy de acuerdo con Joan, es un problema muy relevante en nuestra sociedad. Lo que pasa es que creo o considero que tiene que ir de la mano la administración pública con el sector privado, ¿no? En muchos casos vemos que los planteamientos de iniciativas lanzadas por la administración pública establecen concursos y licitaciones con unos parámetros que no se acercan a la demanda real de los diferentes agentes que tienen que participar en el proceso de promoción, ¿no? Entonces, si cuando alguien lanza una iniciativa, los que tienen que acompañarle no consiguen alinearse, es difícil que se consigan empujar ciertas actuaciones, ¿no? Yo creo que habría que intentar fomentar más los grupos de trabajo entre la administración y entes privados para desarrollar de manera conjunta muchas actuaciones que creo que son capaces de sacar. Pero, si me permites, ahora no hay dinero suficiente público para tirar adelante una política de vivienda asequible. Por lo tanto, dile como lo quieras llamar. El problema es que si este sector no se le dota de un sistema financiero para que el sector de la vivienda asequible funcione, no va a funcionar, porque no vais a hacer vivienda asequible a 600 o a 500 euros para perder dinero. Por lo tanto, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a hacer para hacer vivienda a 600 o a 400 euros? Si no es con la ayuda financiera del Estado. Tú a esto le llamas colaboración público-privada. Yo soy más transparente. Esto quiere decir que el Estado tiene que poner más dinero en esta política. O mecanismos para que llegue ese capital. Bueno, mecanismos es dinero. Por lo tanto, si no hablamos de dinero, ¿de qué hablamos? Es que si no parece que tengamos una cosa telúrica que no sabemos cuál es la solución. Tiene solución la vivienda asequible en España, como se ha demostrado en muchos países europeos. Sí, la pero una condición, hay que poner recursos para la gente que no puede acceder a la vivienda. Ahora, sin poner recursos y creyendo que se puede regular el mercado por Real Decreto, esto no funciona. Porque no sé qué opináis vosotros de la congelación de rentas. Bueno, es un problema muy grave, sobre todo con la inflación que tenemos encima de la mesa, ¿no? Suben los costes un 15%, un 20% y no puedes regular la renta por encima. Es un problema muy serio, muy serio. ¿Y de los ocupas qué opinas? Que es un problema. Vale, pues entonces hablemos de los problemas. Porque si no queremos hablar de los problemas, Joan, no vamos a hablar de las soluciones. Hay dos cosas. Por ejemplo, los ayuntamientos que ahora no pueden vender terrenos, ¿no? Lo que es verdad que se puede hacer... ¿Cómo que no pueden vender terrenos? Ahora no. El patrimonio ahora no lo pueden vender. Ahora pueden hacer derecho a superficie, pero ahora lo que es el ayuntamiento no lo puede vender. Lo puede vender. Lo que pasa es que no quiere venderlo y hacen bien. Vale. Pero se puede dar en derecho de superficie eso sí. o en concesión. Y esto en ya. España tenemos una experiencia administrativa larguísima en autopistas. Bueno, pero yo estoy haciendo ahora derecho de superficie, 83 viviendas ahora, es de los primeros que se hacen. Lo que sí es verdad que también se puede hacer es la permuta, es decir, cambiar el terreno por vivienda hecha completa. Entonces el privado puede hacer alquilar o vender esa vivienda y el ayuntamiento con su permuta de viviendas ya acabadas las puede alquilar al precio que quiera, de 300, 200 o 500. ¿Pero quién paga la diferencia? La diferencia, ¿no? Ya tenías el patrimonio. O sea, ¿quién paga la diferencia entre el alquiler que pone el ayuntamiento de 300 euros y el coste real de la inversión que te lo pone a 600? No, es que te lo explico. Existe un solar. El solar lo permutas. En lugar de venderlo, lo permutas por viviendas hechas. Hago 100 viviendas, 20 pasan al ayuntamiento y 80 al privado. Con las 20 del ayuntamiento, él las puede alquilar al precio que quiera, a 200, a 300 o a 500. En Francia, te explico bien que me lo he estudiado, hacen al revés. El Estado adquiere los terrenos, hace un concurso para construir las viviendas, cueste lo que cueste, y cueste lo que cueste, luego las alquila a 500 euros. Francia tiene, el Estado, un parque de vivienda impresionante. Pero lo hace pagando, como tú dices. Hombre, claro. Es decir, el Estado hace las viviendas y luego las alquila. Sí, el negocio privado está en construir las viviendas en los concursos que hace el Estado. Pero aquí no hay un parque estatal. Y lo único que debería hacer, nosotros lo hemos propuesto, es las permutas famosas, una de dos, o el derecho de superficie, que estamos haciendo ahora, 83 viviendas en Sant Joan d'Espí, o la permuta.
entregan el terreno y en lugar de venderlo le entregamos pisos acabados. Y con esos pisos acabados, que los alquilen a lo que quieran, ya no hay que discutir. Cambian un terreno por pisos que alquilan por un precio asequible de acuerdo con las exigencias o necesidades de la población. ¿Y tú les regalas los 20 pisos? No, regalo no, lo cambio, es el precio que me cuesta los otros 80 míos. Claro. Si un terreno vale 20 millones de euros, o 10 millones o 5, hay dos maneras de hacer, como hacía yo en Barcelona. Un sorteo, un concurso, y se vende y me lo gasto luego en aceras o en lo que quiera. Hay otra cosa, que es decir, estos 5 millones me los das en valor de pisos acabados. Es la permuta famosa que vamos a hacer con un terreno privado. Entonces el terreno pasa a ti, de los 100 pisos supuestamente que se podrían hacer en aquel solar, 20 pasan al ayuntamiento, son de él. En lugar de un terreno tiene 20 pisos acabados. Y los 80 tuyos, pues ya te defiendes como puedas, como elemento privado. Bueno. Eso existe en la ley de ahora, porque uno de los que presionan mucho fuimos nosotros, para que en lugar de 20, en lugar de 18, exista la posibilidad de la permuta. En Esplugas y en Señor de Espí se han hecho ya 2 promociones de permuta y funcionan de maravilla. Muy bien, pues esto quiere decir que si se busca, esto quiere decir que si se busca hay soluciones. Se busca hay soluciones. No quisiera acabar sin hablar de sostenibilidad, porque la nueva economía es sostenibilidad. Ya lo ha apuntado Juan. Pero Cristina, te quería preguntar, vosotras que al final estáis viendo y pisando en el Colegio de Arquitectos pues, todos los proyectos que se hacen. En la sostenibilidad en el residencial, en el inmobiliario, ya había mucho más sensibilidad a la sostenibilidad, aunque solo fuera por capacidad luego pues de atracción de inversores, pues en oficinas, en logística, ya está muy presente. Sin embargo, en residencial costaba, porque al final se iba a vender y por lo tanto se le iba a quedar una sola persona donde no se veía tanto esta inversión. Ahora en todo el Build to Rent, ya lo apuntaba Juan, pero se están teniendo, lo estáis viendo en los proyectos, un interés, una sensibilidad mucho más grande por los promotores y por los inversores en este tipo en este aspecto. A ver, yo quería, ahora que sacas el tema de la sostenibilidad, claro, los proyectos en concreto del Build to Rent, dentro de los metros visados al año, digamos, aún son anecdóticos, ¿vale? Claro. O sea, estamos en una evolución, pero claramente es una minoría. El tema de la sostenibilidad, ¿qué vemos? Ahora, sobre todo, que estamos con el tema de Funds Next Generation, ¿no? De las ayudas, que lo estamos trabajando muy a fondo. Con un importante remanente para todo el tema de rehabilitación que comentabas antes. Sí, lo que pasa es que aquí vemos lo que te iba a decir. El pequeño promotor que se hace su propia, ¿no? En casas particulares, todo esto, aquí hay una sensibilidad cada vez mayor y, la verdad, muy alta. Nosotros en el despacho, pues el tema de sostenibilidad es ya un must-have, no es una cosa de que añades o rara, ¿vale? O sea, está bien. Claro, ¿qué pasa con el Build to Sell y los edificios ya hechos? La gente está costando mucho, es lo que estamos viendo. O sea, cuesta mucho todavía, no se acaba de ver el ahorro. No hay la mentalidad general, no digo que la persona particular no la tenga, pero sí que es un tema que estamos trabajando. Y lo que sí que detectamos es lo que apuntaba Juan, que cuando son temas que al final se queda un mismo, ¿no? una propiedad vertical que al final está ofreciendo muchas veces, y en las experiencias que tengo se incluyen los gastos de energía, se incluyen los gastos pues, de estos espacios extra, ¿no? que se aportan, aquí sí. Que te piden. O sea, al final es un tema, como dice Juan, ¿no? de dinero. Cuando cuesta dinero al promotor, el tema de sostenibilidad entra. Entonces yo creo que hemos de favorecer que esta comprensión de este aspecto, ¿no? Joan. Sí, yo creo que el tema de los Next Generation es fundamental porque se centran en buena medida para rehabilitación, aunque por cierto de los 6.700 millones hay 1.000 millones para vivienda asequible que invierta, que invierta también en mejorar la sostenibilidad. Es decir, que esta financiación del Next Generation para la vivienda asequible, el capítulo número 6 del Next Generation, va a más de las subvenciones por la accesibilidad. Es bueno que se sepa porque, por cierto, el Ministerio está sorprendido porque este capítulo ha sido el que ha tenido más demanda de todas, para su sorpresa.
porque no se esperaban que este capítulo tuviese tanta demanda. Y luego el otro capítulo también que ha superado mucho en demanda ha sido el proyecto de rehabilitación de barrios. Es decir, el Ministerio creía que la mayor parte de las subvenciones se pedirían para viviendas o para edificios. Privado, desde el privado, ¿no? Para viviendas o para edificios. Y en cambio también ha sucedido que casi se han agotado todas las propuestas de barrios, porque el barrio tiene la ventaja que lo propone normalmente un ayuntamiento, tiene una gestión unificada de la mejora de barrio, puede mejorar las infraestructuras y genera un valor distribuido entre todas las viviendas que aumenta la rehabilitación de barrios, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atentos a la evolución del Next Generation, porque aquí hay partida y se puede jugar, y es un poco complejo porque hay que estar en los concursos y tal, pero ahora se ha creado la figura del agente rehabilitador sí, que es una de las que teóricamente debería concentrar todo el papeleo y todo el proyecto, etcétera. Las comunidades de vecinos, hay ¿no? que tener en cuenta que estos 6.700 millones hay que gastarlo en 3 años. Por lo tanto, va a haber una cierta prisa en utilizar estos fondos. Es un tema que hay que mirarse a fondo y aprovechar la ocasión. Y esto es aparte de los 5 o 6.000 millones que hay para el plan de vivienda. Para el plan de vivienda, sí. Es decir, que hay que entender que aquí, si se hace una buena gestión, se puede, creo, optimizar algunos recursos. Muy breve, importantes. nos quedan a cada uno 30 segundos. ¿Qué has pedido? No. Bueno, en la rehabilitación, en ello estamos, Joan. Sabemos que es un tema de futuro y es una de las cosas que tenemos que... En España creo que hay 20 millones de viviendas, el 70%, que son 14, tienen más de 40 años. Fíjate, el tema de la rehabilitación, ¿cómo andará? Y una cosa importante para las comunidades de vecinos de la rehabilitación. La rehabilitación por Next Generation puede o debe pagar el 80% del coste y en según qué casos puede llegar al 100%. No penséis que los Next Generation es una pequeña propinita. No. El Next Generation paga el 80% de entrada y puede llegar al 100%. En ello estamos. Por eso aquí hay chicha. Sí. No, yo creo que el kit, lo que dice Joan en el programa 1, es justamente esta facilitación, ¿no? Por parte de la administración de coger un barrio, coger los técnicos, hace un poco de papel del agente rehabilitador. Y yo creo que es importante dar a conocer a todo el mundo que hay esta figura, que suelen ser técnicos, arquitectos aparejadores o administradores de fincas, que te quitan de delante todo el tema este de farragós, difícil para el privado, del papeleo, porque realmente tiene una complejidad, no nos vamos a engañar, pero para nosotros es el día a día y que confíen en los técnicos. Es que para eso están y el conocimiento, para esto estamos. Es como hacer un edificio nuevo, es igual. Sí, al final un papel más. Licencia, todo igual, sí. Juan, ¿qué opinas? ¿Vosotros rehabilitación? No, nosotros no estamos en ese punto, hacemos toda obra nueva. Lo que sí, alineado un poco con lo que planteabas de sostenibilidad, habláis de financiación en corto de la Unión Europea 2-3 años, pero lo que sí tenemos claro es que la financiación a plazo más largo, 5, 6, 7 años, asociado a los potenciales compradores de estos activos inmobiliarios en explotación, los fondos core, etcétera, van a poder solamente transaccionar compras de inmuebles que tengan niveles de certificaciones y de sostenibilidad muy altos y que no van a poder no comprar otro tipo de activos, ¿no? De hecho, muchos fondos ya tienen etiquetados qué pueden hacer y qué no pueden hacer a partir del 2025. Es que tiene que estar coordinado con su propia política ESG compliance y, por lo tanto, claro, es que no pueden ir contra su propio corporativo. Bueno, pero ahora estamos en la fase del buen rollo, es decir, que es la subvención. Pero llegará una fase que será compulsory, que será obligatorio. Eso y entonces no habrá subvención. No habrá. Es decir, que la gente despierte. No me acuerdo. Cristina, sobre sostenibilidad quiero decirte, nosotros en el año 2012 fuimos los primeros que pusimos la aerotermia en Barcelona. Nos costó mucho convencer al ayuntamiento para que en lugar de poner las placas solares arriba, los sustituimos por la aerotermia. Fue un exitazo, estábamos asustados
porque tampoco sabíamos si el resultado es el que te decían los técnicos. Pero el resultado fue asombroso y ahora ya no hay nadie que no ponga la aerotermia. Y de eso nos complacemos. Toda la tarde. Sí. Encantados con unos temas y con otros. Al empezar le preguntaba a Rafael, ¿cuál es la previsión del Build to Rent en nuestro país? He leído estudios que decían que en los próximos 8 años iban a construirse 90.000 viviendas y me decías, es un dato como muy alejado. ¿De qué datos estamos hablando? Bueno, una cosa es estar hablando de las 15.000 viviendas que ahora mismo están en marcha y que se van a entregar. Hay proyecto para entregarlas de 2000 a 2024, 2025, es lo que dicen las estadísticas. Al final la vivienda es diseminada y es difícil. Y podemos ser, cuando estamos hablando de 90.000, estamos hablando de todos los proyectos nuevos que se pueden llegar a iniciar, pero que no están iniciados todavía. Entre los 15.000 y los 90.000 está ese gap de todo aquello que hay que hacer todavía, que hay que empezar y que seguramente se podrá entregar más adelante, pero que ahora mismo no es ni siquiera proyecto. Es un objetivo ambicioso, podríamos decir, ¿no? Bueno, a ver... No, yo creo que no es ambicioso, no es suficientemente ambicioso. Pensad que en España hay 20 millones de viviendas, en el sector del alquiler hay 3 millones de viviendas. Nosotros creemos que para igualar España con Europa hace falta aumentar 2 millones de viviendas en alquiler más. Mínimo. 2 millones más. Mínimo, sí. Y pues hacer un programa de 90.000 millones, pues sí, hombre, sí, como que no tenemos nada, pues bienvenida sea, ¿no? Pero no es suficientemente ambicioso. Pues entonces habría que ponerse las pilas para llegar a esos 2 millones, porque si la previsión ya me decía, uy, está muy alejada, 90.000 y ahora van a ser en 4 años, ¿no? En 2026 la previsión son 15.000, pues fíjense los datos qué dispares son y cuánto hay por hacer. Por eso yo hablaba de la necesidad de esa entente público-privada que sea capaz de disparar estos ratios de repente con la puesta a disposición del suelo. Lo que pasa es que psicológicamente aún estamos en la crisis del 2008 y la gente... incluso algunos políticos dicen, bueno, no volvamos a crear una burbuja como la del 2008. Esto no es entender por qué se creó la burbuja del 2008, que tiene sus causas que ya les he explicado al principio, que son muy conocidas. Evitando estas causas se evita la burbuja, lo cual deja entonces sobre la mesa de planificación el hecho de que independientemente de la burbuja hacen falta 2 millones de viviendas en alquiler más en España. Y solo construimos 120.000 cada año. O sea, imagínate lo que pasa. Y además entran de obra nueva. De obra nueva. Y entran en decadencia porque se hacen viejas otras tantas viviendas. Exactamente. Porque esto es un mercado dinámico, no es un mercado rígido que cuando has hecho una casa ya te olvidas por el resto de la eternidad, ¿no? Al cabo de 40 años hay que hacer una rehabilitación. De ahí los fondos que han aprovechado para rehabilitar y las viviendas de alquiler social que también están ahí. Sí. Hoy desde el secretario general de Vivienda nos decía hay 1.000 millones destinados de los fondos europeos a la vivienda social. En vivienda todo eso, 1.000 millones, que suena mucho, es muy poco. Esto es es la propina. Lo que quiero decirte es que fíjate tú que pues, la vivienda que el 70% tiene más de 40 años y todo eso, y además van envejeciendo cada año que pasa se van envejeciendo, el futuro de la rehabilitación es inmenso. O sea, va a ser uno de los grandes futuros porque todos los centros de todas las ciudades, están muy degradados los propios centros porque no hay ascensores, porque no tienen ventilación, porque tal. Y eso se tiene que ir reponiendo porque luego es muy agradecido. Si tú los centros de las ciudades los rehabilitas, quedan muy agradecidos. Una vez que lo ves, queda bonito, queda tal. Ahora es muy costoso. Hay una cosa que no se explica bien. De rehabilitación hay mucha más de la que se dice. Porque todo el mercado de segunda mano de pisos acaba siendo rehabilitado. Lo que pasa es que esta rehabilitación de un piso de segunda mano no cuenta en las estadísticas de rehabilitación. Pero quien compra un piso de segunda mano, o el propietario anterior o el que entra, hace el baño y la cocina nueva. Esto como mínimo. Por lo tanto, está habiendo una inversión en rehabilitación que está fuera del circuito de las subvenciones. Tienes razón. Y es importante porque ahora
la compra-venta de segunda mano va como un tiro hasta ahora. Pero hay una cosa, Joan, que quiero cortar ya, que nos queda muy poco tiempo. Pues quiero decirle, eso nos estamos pasando del tiempo. Quiero decirle una cosa, que la rehabilitación, igual que dice que el que entra la hace, en adelante, dentro de un futuro, va a ser que el que no tenga una eficiencia energética de una letra A, B o C no va a poder ni venderlo ni alquilarlo. Tendrá que rehabilitar el que vende y no el que adquiere. Por eso, el que quiera vender, que se acoja a los Next Generations. ¡Ahora! La rehabilitación encaminada a la sostenibilidad y también la eficiencia energética. Muchísimas gracias, Rafael Arcas, por moderar esta sesión, Rafael Angulo, a Joan Clos, a Juan Galvis y también a Cristina Mora por acompañarnos. Podríamos estar mucho más rato, pero ya no nos queda más tiempo, así que gracias por esta sesión. Nosotros cerramos hoy aquí la segunda jornada del Miniu desde el plató de Real Estate. Mañana seguimos hablando de la generación Z y cómo eso implica el cambio también en el sector del retail, también de las oficinas, del teletrabajo, de cómo se combina el modelo híbrido. Son muchísimas las cuestiones que seguiremos abordando mañana desde aquí, desde el Barcelona New Economy Week. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.